bien, hermano, en el primer capítulo de Génesis vimos la creación de Dios y principios fundamentales para calidad de vida. Venimos repitiendo una y otra vez que Dios es un Dios de vida. Y que este Dios, que es vida, le encanta comunicar su vida. A Dios le gusta crear vida y comunicar su propia vida. Y entonces vimos unos principios que creemos fundamentales para que la vida de Dios crezca en nosotros, para poder disfrutarla. Y estuvimos viendo cómo algunas cosas que eran contrarias a esta vida, como las tinieblas, la vaciedad y el desorden. Pero como Dios, para crear esa vida, está el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, la palabra y la luz, que como dijimos, es el primer resultado de la vida. En él estaba la vida, y la vida ¿qué era? La luz de los hombres. Y vemos cómo Dios va creando todo y va viendo que todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, hasta que crea al hombre y dice, esto es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Y ya que ha creado todo, ahora nos toca contemplarlo. Juntamente con el hombre, él crea el Shabbat para poder contemplar su creación. Amén. Dios que ni se cansa ni fatiga, pero sí contempla y se goza. Y no solamente nos da el primer regalo de su gracia, sino también nos da su dirección. También nos dice que esto que Él ha hecho debemos hacerlo nosotros. Y que eso es bueno para nosotros. Eso también es calidad de vida para nosotros. Amén. Ahora, en este segundo capítulo, lo que vemos no es... En el primero vimos la creación, pero en el segundo vamos a ver cómo crea Dios. Cómo crea. Y viendo cómo crea, me gustaría que viésemos algunos de sus propósitos. O sea, Dios no solamente crea, sino que crea de una forma especial. Y en esa forma especial que Él crea, podemos ver, se va vislumbrando ya cuál es el propósito de Él, cuál es el propósito de la creación. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros? Y por eso crea las cosas como las crea. Y en el orden que las crea. Amén. Vamos al versículo 4 y leeremos hasta el 17 del capítulo 2 de Génesis. Dice así la palabra: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este
es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, ¿cómo Dios hizo lo que yo llamo la recreación? ¿Por qué le llamo la recreación? Fijaos bien lo que dice el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El mismo orden del versículo 1. Los cielos y la tierra fueron vará, creados. Y vará significa hacer algo nuevo y maravilloso. No me gusta decir, como leo en muchos libros de teología, que Dios hizo el mundo de la nada. No me gusta decir eso. Dios hizo el mundo partiendo de él. Y eso no es nada. Eso es muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Pero cuando Dios crea algo nuevo, la palabra en hebreo es vará. Y luego sigue diciendo: el día que el Señor hizo la tierra que formó, hizo la tierra y los cielos. Aquí cambia el orden. Y no solamente cambia el orden, sino cambia también la expresión de creo. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice, y dijo Dios, y vará Dios los cielos y la tierra. Pero en la segunda parte encontramos la tierra primero y luego los cielos. Y además, la palabra en hebreo, una de las cosas que se puede decir, es que restauró Dios la tierra. La restauró. ¿Por qué? Porque la tierra se volvió, toco poco, ¿lo recordáis, no? Desordenada y vacía. No la tierra estaba, sino se volvió. Y se volvió por algo. Se volvió por algo. Porque cuando Dios hacía la creación, creaba los cielos y la tierra, dice que los ángeles de Dios, eso lo encontramos en Job, capítulo 28, aplaudían y glorificaban a Dios por lo hermoso y la belleza. Y luego la encontramos desordenada, vacía, llena de tinieblas, cosas que definen muy bien la muerte. Ha pasado algo. Ya eso lo vimos, no lo vamos a repetir. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero por lo que ha pasado, Dios tiene que restaurar. Y en esta restauración, yo encuentro cosas, hermanos, que tienen que ver con su propósito. Mirad bien. Y aún no había arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta. No había vida. Porque el Señor no había enviado todavía la lluvia. Ni había hombre para labrar la tierra. Sino que subía, dice el versículo 6, un vapor, se levantaba un vapor de la tierra. Así estaba aquello. Ahora Dios va a crear vida. Pero hay algunas cosas que son necesarias para que Dios pueda crear vida. Hay algunas cosas necesarias. Fijaos bien. Dice que las aguas cubrían la tierra. Y fue necesario separar las aguas de la tierra para que la tierra produjese vida. Hablamos de las 4 niveles de vida que encontrábamos en Génesis capítulo 1. La de las plantas, la de los animales, la del hombre y la mejor, la de Dios. La de Dios. Ahora, para el nivel de vida más bajo, hacía falta esa separación. Es la tierra la que tiene que producir vida, porque Dios lo manda. Amén. Ahora, esa vida hay que cuidarla.
esa vida que Dios produce necesita la colaboración de alguien. La colaboración del hombre. Amén. Dice que no había ni planta ni hombre que la labrase. Y además, fijaos bien, es como si Dios dijese, no, yo quiero que el hombre que va a colaborar conmigo sepa que al menos que como yo no le mande la lluvia, la vida no va a crecer. No basta con el vapor que sale de la tierra. Ahora, la tierra no era perfecta cuando Dios está haciendo esto. En la tierra han pasado cosas. Por ejemplo, ¿habéis preguntado alguna vez, qué hacía la serpiente por allí? Alguien la envió allí, ¿no? ¿Qué hacía la serpiente? Y además, luego vemos en los evangelios cómo Jesús dice que los infiernos han sido preparados no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. ¿Y dónde estaban ellos? Y luego encontramos que la habitación de ellos es el abismo. Y encontramos que el abismo está en los fondos del mar. ¿Dónde? Dice que han sido echados nuestros pecados. Así que, digamos, lo que brota de la tierra, no sé si soy capaz de haceros cachar lo que tengo en mi corazón y que me cuesta mucho trabajo explicar. Lo que brota de la tierra, no. Es mucho mejor la lluvia de bendición. ¿Por qué? Porque ya ese agua que está abajo y que representa el mar ha sido calentada, ha subido arriba y Dios la manda. Y Dios la manda. Amén. ¿No veis ahí un poco del propósito de Dios en cómo Dios hace las cosas? Así que la situación en la tierra antes de la vida, sin plantas, sin vida, sin lluvia, y todo debe venir de arriba. Esto, con el día de reposo, yo creo que es lo primero que aprendemos, ¿no? Siempre la dirección es de Dios para nosotros. Todo comienza en Él. Y todo viene de Él, ¿verdad? Y el hombre. En cierta manera, hermanos, porque Dios lo ha decidido soberanamente, Dios necesita al hombre como colaborador suyo. Digo en cierta manera, Dios no necesita, Dios no tiene ninguna necesidad, pero Dios es un Dios que es capaz, fijaos bien, es capaz de crear cosas y someterse a ellas. Por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con el hombre. Yo he oído por ahí muchas veces decir que el hombre hace pacto con Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios. El hombre es muy pequeño y Dios es muy grande, como para que el hombre pueda hacer. El hombre le puede hacer promesas a Dios y las cumplirá o no las cumplirá, pero pacto, no. El que hace pacto con el hombre es Dios. Pero que Dios hace un pacto con el hombre, ¿sabéis lo que significa? Y todo pacto dice que ha sido firmado con sangre, que Dios mismo se va a someter a ese pacto. No lo va a romper. No lo va a romper. Entonces, en este sentido es cuando yo digo, Dios ha decidido soberanamente tener al hombre, al ser humano, como su colaborador en la extensión de su reino. ¿Verdad? Como su colaborador. ¿Y qué hace? Dice que hizo al hombre y lo puso en el huerto. Si lo puso en el huerto, quiere decir que no lo creó en el huerto. ¿No? No lo creó en el huerto, sino lo puso allí. ¿Verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Y lo puso en el huerto que se llama Edén. Edén creo que significa delicia. Dios sigue siendo bueno con el hombre. ¿Eh? Dios sigue siendo bueno con el hombre. Y lo pone en
en Edén. Amén. Versículo 8. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable, dice el 9, a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una vez me preguntaron, bueno, ¿por qué? Si Dios, que lo sabe todo, sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso ese huerto? Puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Precisamente porque Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es un ser libre. Dios es un ser libre. Y si Dios no te da a ti la oportunidad de poder decidir, entonces tú no eres hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú serás otra cosa. Pero un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, no. Porque Dios es libre. Dios es libre. Y entonces allí puso Dios, dice que le dio todo árbol que era bueno para comer. Y había dos árboles especiales. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabéis lo que significa conocimiento en las Escrituras, verdad? ¿Eh? Conocimiento significa intimidad. Así que quien comiera de ese árbol iba a tener intimidad. ¿Quién dijo esto de que nosotros somos lo que comemos? Eso lo dijo alguien, ¿no? Nos convertimos en lo que comemos. Pues mira, eso lo vemos ya en las Escrituras desde el principio, ¿verdad? Y también estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal, fijaos bien, que tiene bien, que tiene mal, pero produce muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que habla de lo que le ofreció, más adelante lo veremos, ¿no? Lo que le ofreció Satanás a Eva fue independencia de Dios. Porque si tú vas a ser como Él, pues vas a ser independiente. Lo que le ofreció es, te basta con conocer el bien y el mal para vivir, ¿no? Si tú sabes lo que está bien y sabes lo que está mal, pues no necesitas nadie que te lo diga. Ya lo sabes tú. ¿Qué falta te hace un Dios que te va a decir, haz esto o esto no lo hagas? Como más adelante lo vemos en el libro de Deuteronomio, cuando dice, he puesto delante de ti, ¿qué? La vida y la muerte. Aquí lo tenemos. El árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Elige. Te he hecho libre. Elige, ¿no? Y ya sabemos que eligieron mal. Eligieron mal. Por otro lado, estaba el árbol de la vida. Y la vida, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, cuando nos vamos a Apocalipsis, capítulo 21, de que allí, en la Nueva Jerusalén, en medio del río, dice que estaba el árbol de la vida ahí es Zoe, que es la vida divina. Es la vida divina. Por un lado tenemos la muerte de aquel que tenía el imperio de la muerte, representado en ese árbol, y por otro lado tenemos un árbol que es un árbol de vida, pero de vida divina. Y el hombre podía comer de uno o de otro. El hombre podía comer de uno o del otro. De lo que el hombre comiese dependía muchas cosas. Muchas cosas. Pero principalmente vida o muerte.
A mí lo que me preocupa, lo digo sinceramente, me preocupa mucho, es qué guía nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos, bueno, yo tengo a Jesús, el que tiene al Hijo, ¿qué es lo que tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Lo agarraste. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, como yo tengo al Hijo, tengo la vida y no voy al infierno. La vida es solamente, digamos, el billete, el pasaje que me lleva al cielo. Pero ¿cómo vivo yo mi vida cristiana aquí? Pues según lo que me parece que está bien y según lo que me parece a mí que está mal. Tengo la vida dentro de mí, en mi espíritu, pero en mi alma, donde está el conocimiento, donde está la voluntad, donde están los sentimientos, las decisiones que tomo, las tomo según ese conocimiento. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? ¿Os habéis dado cuenta que a Jesús, cada vez que iban a tentarle con preguntas que tenían que ver con el conocimiento? Aquí tienes esta moneda. Cuando le llevan la moneda estaba la cara de César. Era una trampa, pero una trampa que hacía falta mucho conocimiento a ver cómo sales de esta, ¿no? A ver cómo salgo de esta. ¿Debemos de pagar tributo o no debemos pagar tributo? Jesús nos responde de acuerdo al conocimiento. Responde de acuerdo a la vida. ¿Y qué tal esa señora que se casó con los 7 hermanos? Y allí en el cielo, ¿de quién será mujer? Jesús nos responde conforme al conocimiento de ese árbol. El Señor Jesús vivía en la esfera de la vida. Por eso Él repite una y otra vez, yo no hago mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Yo no busco mi gloria, la gloria del que me envió. Las palabras que hablo no son mis palabras, sino fue la que el Padre me ha dado. ¿Por qué trabajo yo? Porque mi Padre trabaja, yo trabajo. Fijaos bien, Jesús dependía totalmente de la vida del Padre. De la vida del Padre. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando teniendo la vida, porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida no lo gobierna? Le gobierna el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos a estudiar las Escrituras? En vez de recibir vida, recibimos solamente conocimiento doctrinal. Que nos peleamos muchas veces porque a las conclusiones que tú has llegado no son a las que llego yo. Llegamos a conclusiones distintas. Y por lo tanto, ¿cuántas divisiones, verdad? ¿Cuántas divisiones? ¿La vida divide o une? La vida de Dios une. La vida de Dios une, ¿verdad? Yo creo que vosotros como yo, cada día nos enfrentamos a estos dos árboles. En cada decisión que tomamos, la tomamos según uno de estos árboles. O la vida, o el conocimiento que hemos adquirido del bien y del mal. Amén, hasta aquí. ¿Cuántos minutos me queda, Pablo? Ya. Hasta ahora. Bueno, pues digo algunas de las cositas aquí en 5 minutos y ya empezamos con el coloquio, y con las preguntas y todo esto, ¿verdad? Así que fijaos bien, Dios lo ha puesto, pone al hombre delante de estos dos árboles.
¿Por qué? Porque Dios le ha dado la libertad. Luego tenemos un río y este río se divide en 4 brazos. Tenemos el Pisón, que significa correr libremente, que dice que fluye hasta la tierra de Ávila, que significa hacer crecer. Pisón, correr libremente. Fluye hasta la tierra de Ávila, que significa hacer crecer. En su fluir lleva oro. ¿Sabéis lo que representa el oro en las Escrituras? La vida divina. Por eso el apóstol Pablo dice que ¿con qué debemos edificar? No edifiques con madera, con heno o hojarasca. ¿Por qué? Porque el fuego lo va a probar. Eso está en el capítulo 3 de Primera de Corintios. El fuego lo va a probar. No edifiques con eso, ¿no? Hay que edificar con oro, con plata o piedras preciosas. Produce perla, bedelio, y el bedelio es una piedra muy especial. ¿Sabéis por qué? Porque el bedelio se produce por medio de una transformación. El bedelio es una resina vegetal que cae al agua y con el tiempo se va convirtiendo en una perla, pero su origen es vegetal. Las perlas, ¿sabéis? Es como consecuencia de una herida como en las ostras, es la consecuencia de un dolor, ¿verdad? Entra un granito de arena en una ostra, la hiere y entonces la ostra empieza a segregar una nácar, eso es. Segregar nácar y la va envolviendo y la convierte en una perla. Esto habla de transformación, ¿verdad? Transformación. Me llama la atención lo del bedelio. ¿Sabéis por qué? Mirad, cuando Pablo habla de cómo debemos de edificar la iglesia, dice que la iglesia debemos de edificarla con oro, con plata y piedras preciosas. El oro, la vida divina de Dios. La plata, la obra redentora de Cristo. Amén. ¿Os acordáis el tabernáculo, las varas sobre quién estaban puestas? En el tabernáculo estaba rodeada de telas. ¿Os acordáis del tipo de tela? Y estas telas estaban sobre unas columnas. Y esas columnas estaban sobre unas bases. Y esas bases eran de plata. Entre el edificio de Dios y la arena de la tierra hacía falta la plata. ¿Eh? No se podía poner el edificio de Dios sobre la arena. Tenía que ir sobre la plata. Sobre la plata, ¿verdad? Por 30 monedas de plata dice que fue vendido el Señor Jesús. Por eso habla de la redención. Y las perlas, las piedras preciosas, la obra transformadora que el Espíritu Santo efectúa en nosotros. ¿Amén? Pero lo que me llama la atención, hermanos, me llama la atención, es que cuando vemos el edificio de Dios hecho, terminado, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que era la que buscaba Abraham, Hebreos 11, y vemos de qué está formado cuando vemos el muro, que la apariencia es de jaspe, y vemos la calle, que es de oro, de la Nueva Jerusalén, no vemos la plata por ningún lado. No vemos la plata. Y aquí tampoco. ¿Por qué no vemos la plata? Porque la obra de Cristo ya ha sido completada. Completa. El consumado es,
se ha llevado a cabo. Ya no hace falta más redención. Ya se ha completado. Amén. Ahora, aquí porque estos ríos llevan oro, bedelio y ónice. No hay plata. Quizás porque no había pecado todavía el hombre. Entonces no hacía falta Jesús. ¿Y si esta resina que es bedelio es la resina del árbol de la vida? ¿Qué tal? ¿Y si esa resina es del árbol de la vida, de aquel cordero que está preparado desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué representa el árbol de la vida? Yo creo que Jesús. Y hacía falta, hermanos. Hacía falta. Aunque no hubiese entrado el pecado, ahí hacía falta que el hombre comiera del árbol de la vida. Desde que el hombre pecó, y ahora aquí lo dejo ya, y podemos, desde que el hombre pecó, pues entró el pecado en el mundo. Amén. Entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Pues porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, a partir de ahí, todo lo que las mujeres parieron fueron pecadores. Fueron pecadores. Porque fueron engendrados por pecadores y ellas concibieron en pecado. Amén. Ahora, si en vez de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubiesen comido del árbol de la vida, bedelio, hubiesen parido nuestras mujeres, hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, Dios nos da la posibilidad de parir hijos de Dios. Si nuestra forma de vivir es de acuerdo al árbol de la vida. Si nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana es de acuerdo al árbol del conocimiento del bien y del mal, eso ya tienen los demás mucho. Pero si lo que guía nuestra vida es la vida del árbol del conocimiento, no vamos a tener éxito. Pero si es el árbol de la vida, vamos a pedir hijos de Dios. Amén.